que respire, alabe al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, gloria, gloria. ¡Alabado que sea tu nombre! Shalom, Ubrahot, queridos hermanos. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre lo que es en Mateo capítulo 24, del 3 al 5. Vamos a leer, así que prepárate con la palabra del Señor, porque vamos a leer juntos muchos versículos. Y nos dice así, Mateo 24, del 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo nuestro Yeshua HaMashiach les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, nosotros sabemos que hay falsos cristos que han venido desde el primer siglo. Han venido engañando a la humanidad, por cuanto, hermanos, muchas personas no leen la Biblia. Tienen Biblia, pero no la leen. Tienen Biblia, pero no la llevan a la iglesia. Tienen Biblia, pero nunca la estudian ni la escudriñan. Por eso es que el Señor nos habla a tiempo. Dice que su palabra es verdad y que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino, para que nosotros no caigamos en ese error del engaño. Marcos capítulo 13, verso 22 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a sus escogidos. Esto sucede, hermanos, cuando alguien afirma ser el ungido de Jehová. Recordémonos que Mesías viene de la palabra, ¿verdad?, que dice ungir. Entonces, el ungido. Pero cuando leemos la palabra del Señor, hermanos, siempre nuestro Señor ha advertido a la humanidad con respecto a esta situación. Satanás siempre quiere imitar todo lo que son los proyectos de Dios aquí en la tierra. Tuvieron muchas veces, hermanos, que advertir de los apóstoles en su debido tiempo sobre los farsantes, los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos maestros también. Según de Corintios 11, verso 13 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros, dice, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Cuando dice obreros fraudulentos, son, hermanos, gente pervertida, engañan deliberadamente, son asesinos de la verdad y de la sana doctrina. Yo estuve en una reunión, había una supuestamente apóstol, yo sé que ustedes la van a identificar. Ella siempre decía que se ponía el dólar en su oído y decía, saquen su dinero, decían, y van a oír que los billetes hablan. Y yo me acuerdo que estuve en una reunión y ella decía, bueno, es tiempo de las ofrendas y de los diezmos, y todo aquel que no dé nada, pues no va a ser bendecido, pero el que dé mucho más, pues así va a ser bendecido. Y cuando le llevaron una canasta, una cesta para recoger las ofrendas, ella dijo, ¿qué es esto? No, dijo, yo quiero un mantel. Era un mantel como para 6 personas. Y eso tenían que llevarlo y ponerlo en el altar para ofrendar. Hermanos, ¿cuánta gente farsante se ha levantado hoy en este mundo verdaderamente que nos asusta? Y si nosotros, y bueno, lo más triste es esto, que las personas, cuando ella decía, pasen al frente, cheques, necesitamos cheques, por favor, decían. Cuando una vez llegó una señora y le llevó un cheque, le dice, ¿y esto qué es? No, esto no está firmado, esto no sirve. ¿Cómo no? Le dice ella, está firmado. De ver, ¿qué? Perdone. Es increíble, hermanos, está a flor de piel, la gente lo puede ver, la gente lo puede oír y todavía siguen de ignorantes. Muchas veces, hermanos, los líderes
de las sectas generalmente atraen a sus víctimas presentándose como cristianos, creyentes, pero son lobos vestidos de ovejas. Mateo capítulo 7, verso 15 nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos, dice, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y lo que más me duele a mí, yo creo que a ti también, es ver cómo muchas personas acuden a esas personas, los siguen, son seguidores y se han convertido en mega iglesias. Bueno, también hay otra señora que se denomina apóstol, esposa de un pastor muy famoso aquí en Miami, y resulta de que ella dijo de que ella le exigía y le ordenaba a los ángeles de Dios que le cuidaran todas sus joyas preciosas que tenía en caja fuerte, y que Dios le protegía las joyas, y que Dios le indicaba qué tenía que hacer. Dios mío, o sea, estamos en Dios mío, ¿en qué estamos verdaderamente? Pero sí se está dando todo eso. ¿Qué significan vestidos de ovejas? Bueno, muchas personas, queridos hermanos, lo hacen por venganza, lo hacen porque ellos quieren resaltar, ellos quieren resurgir de la nada, ¿verdad? Engañando a las personas, tratando de llegar a sus corazones. Pero lo único que hacen es que al final los hacen pasar un mal rato. Hay que tener algo bien importante, y eso es lo que el 90.0% de los pastores y líderes, les digo una cosa, no existe en ellos el discernimiento de espíritu, como está en 1 Corintios 12, del 4 al 11, donde nos habla de ciertos dones que tenemos que tener como líderes. ¿Por qué razón, queridos hermanos? El discernir, cuando uno nace de nuevo, uno tiene cierta medida de discernimiento para poder evaluar, para poder medir, para poder distinguir entre el bien y el mal, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Si es falso profeta o es un charlatán. Tenemos que tener mucho cuidado. El poder distinguir entre el bien y el mal, eso se le llama discernimiento de espíritu. El problema es cuando el fruto del espíritu en el líder, como decimos, tiene que ser maduro, ¿verdad? Entonces yo creo que ya se pasó de la madurez y llegó a lo que se llama la pudrición. ¿Qué quiere decir esto? Que tolera el pecado, ¿verdad? Deja pasar muchas cosas de sus ovejas. Entonces, claro, causa tolerancia al pecado, ya no pueden distinguir en lo que es santo y lo que es lo profano. O sea, ellos se van ajustando, ¿verdad?, a lo que es esa situación. Estuve en una casa de oración hace muchos años donde fui a celebrar mi Shabbat. Bueno, yo fui a celebrar el Shabbat y llegué ahí cuando a la hora del vino, empezaron a repartir el vino. Habían niños también tomando vino. Era un desorden increíble en esa casa de oración. Pero yo iba a entregar mi ayuno completo. Imagínense, sin haber tomado una gota de agua y llegar a beber un vino, yo sentí en mi estómago como que era fuego. Y Dios me habló y me dijo, dile a la líder, me dijo, que lo que está dando, me dijo, es cinta negra y cinta roja de este alcohol. Esto no es vino, y mucho menos se lo dieron a los niños. Yo fui al día siguiente, fui obediente, y fui y le dije yo a la líder, le digo, mire usted, sí es cierto, estaba muy alto en alcohol. Increíblemente, hermanos, hacemos cosas que verdaderamente no le pedimos dirección a Dios antes de hablar, antes de decir algo o antes de hacer algo. Y hay muchos, como en mega iglesias, queridos hermanos, que ahorita por los falsos maestros o falsos líderes están prometiéndole prosperidad a las personas. Usted le va a oír, es un entretenimiento completo. Y las iglesias eso les gusta oír. A la persona le gusta eso, de estar que le endulzan el oído. ¿Cuándo usted ha oído en una de las iglesias grandes del rapto de la iglesia?
o ha oído del infierno, del pecado, de la santidad, del arrepentimiento. Nunca. Ellos hablan de cómo usted tiene que sentirse bien en estos momentos difíciles. Entonces tenemos que salir de esos lugares, queridos hermanos. Como muchos se pueden llamar, hay muchos analfabetas bíblicos, porque no leen la Biblia, sino que se dejan ir por corrientes donde más les conviene o por su propia conveniencia. En 2 Timoteo, capítulo 4, vamos a buscar aquí en 2 Timoteo, capítulo 4, del 3 en adelante, el 3 al 4 lo podemos leer también. Pero nos dice así, el capítulo 4, 2 Timoteo, del 3 al 4, nos dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y eso, a medida que la venida del Señor se acerca, queridos hermanos, están abundando muchas iglesias que han surgido verdaderamente sin llamado, sin haberlos sido ungidos a estas personas, y se denominan apóstoles, se denominan profetas, se denominan maestros. Yo tuve una situación cuando estuve estudiando para teología. Resulta que teníamos 2 maestros de teología sistemática bíblica. Uno decía todo lo contrario. Fíjense qué tremendo, porque estamos estudiando y sabemos de que el Espíritu Santo redarguye en nosotros y nos da el discernimiento. Inmediatamente nosotros podíamos ver que un maestro decía que el Espíritu Santo solo existió para los apóstoles y que eso hasta ahí había llegado. El otro pastor, el maestro, nos daba clases, decía de que sí, que el Espíritu Santo inclusive nos ministraba a través, después de los estudios. Pero me pongo a pensar una cosa, hermanos, existe ahora hasta el día de hoy uno que se llama analfabetas bíblicos, porque están conforme a sus concupiscencias. Tenemos que tener mucho cuidado. O sea, toleran lo que ellos dicen, ellos así dicen y lo que ellos dicen, eso es. También, queridos hermanos, en Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, ¿por qué la gente cede al engaño? Ceden al engaño porque no hay una sólida base donde ellos pueden comenzar, sino que han comenzado a construir sobre la arena, ¿verdad? Sin arrepentirse. Ellos no quieren cambiar, ellos quieren vivir su vida como ellos dicen, que porque así fueron criados, porque así es su cultura, y no quieren cambiar a la cultura bíblica que Dios nos presentó. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 11 al 12, nos dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por allá anda una señora que dice que se llama Lisbeth, y cuando murió el que dijo ser Jesucristo, por un tiempo él dijo que era discípulo, después dijo que era un apóstol, después dijo que era Cristo. Increíble, queridos hermanos, y tiene en 12 países mucha gente que lo sigue a ellos. Cuando murió este señor de apellido Miranda, inclusive yo conocí personas de que él les exigía que tenían que tatuarse el 666, porque un momento en que dijo que él era el anticristo, después dijo de que era Jesucristo encarnado, y así se fue, como Cristo encarnado, y después de eso quedó una señora, que ahora ella dice ser la esposa de Dios, ella, que Jesucristo está en ella,
Y así siguen y siguen engañando a muchas personas, queridos hermanos. Por eso es que dice el Señor, por eso es que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la palabra de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. Y en el verso 10, y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para que fueran salvos. Es triste, queridos hermanos, porque yo conozco muchas personas, inclusive de varias sectas, y cuando yo les hablo de la verdad de Cristo, ellos no quieren atender. Ellos dicen, no, eso no es así. Nosotros tenemos nuestra propia Biblia. Ah, bueno, ok. Pero muchos, queridos hermanos, no leen la Biblia, no estudian, no escudriñan. Romanos 1, 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, que fue entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Que está lleno de tristeza, amargura, odio, tinieblas, tenebroso, alejado del conocimiento de la verdad de Dios. Queridos hermanos, Proverbios capítulo 14, verso 15 nos dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Hay personas que todo le creen. Bueno, un señor que dice que andaba vendiendo un lingote de oro y le preguntó a alguien, mire, ¿a qué hora van a abrir el banco? Pues le dice, todavía no, tiene un par de horas. Ay, le dice, ¿qué quiero? Me urge. Y le dice, ¿cuánto quiere usted por ese lingote de oro? Esto vale muchísimo. Y viene y le compra el lingote de oro, el que estaba en la calle, enfrente del banco, que no habían abierto. Le compra y según él dijo, esto es una ganga. Esto es algo que, wow, con esto me voy a hacer millonario. Cuando llega a la casa, los mismos hijos le dijeron, papá, te engañaron. Te engañaron porque esto es un pedazo de hierro que estaba debajo y lo que hicieron es forrarlo de algo dorado. Hermanos, y así muchas veces, queridos hermanos, las falsas doctrinas son presentadas como algo que brilla, como un verdadero oro, que algo puro, pero a la verdad es un camino que lleva y conlleva al infierno. Hay casos de casos, hermanos. Hay casos de pastores que dicen, yo tengo el zapato ungido, no sé cuántos de ustedes lo han visto, y le tiran el zapato a la persona en el cuerpo y dice, yo te unjo, y le tira el zapato. Otro les dice que esta es la escupida ungida y le escupen en la cara para que sea sano, para que reciba el milagro, para que reciba una unción. Otro también es la cachetada ungida. Esto sí fue para mí verdaderamente fuera de serie. Le pegó una cachetada tan grande que cayó al suelo y dijo, miren, esa es la unción. Hermanos, el simple todo lo cree. Y no existe ningún beneficio ni ninguna garantía para las personas que son de ese carácter simple. Solo expectativas de daño, dolor y mucha tristeza. Y quiero concluir con esto. Proverbios 1:22, Dios nos dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? El sabio, el inteligente, el vigilante, el que examina, lo discierne, lo evalúa, lo aprecia verdaderamente cuando tiene el discernimiento y dice, esta es palabra de Dios. Es importante congregarnos, hermanos, en una iglesia donde te prediquen la palabra de Dios tal como es, sin ningún tapujo, como decimos, no irse por las ramas, ¿no? Porque si yo predico sobre el Apocalipsis, ya no me van a diezmar. Si Apocalipsis sobre el pecado, ya la gente no va a venir. No importa cómo sea, uno tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo, le guste o no le guste, porque el tiempo se acerca de la venida del Señor. Y Dios no quiere que ninguno, dice el Señor, perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno.
Examinadlo. No necesitamos, hermanos, juzgar. Nosotros no necesitamos criticar a esas personas. No necesitamos eso. Simplemente apartarnos. El sabio ve que viene el mal y se aparta. Calladamente da la vuelta y dice esto no es, y orar por esas personas e interceder que Dios tenga misericordia. El proverbista, hermanos, envía un mensaje, como un mensaje a un tipo de mujer. Cuando dice en Proverbios 9:13, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Y así, queridos hermanos, esta mujer, ¿qué significa? La iglesia. Una iglesia que vive conforme a los rudimentos de la carne y no conforme al espíritu. Jesús está triste porque en muchas iglesias no le dan la entrada. Primeramente, todo es el pastor y todo es alrededor del pastor. Por eso muchos pastores hasta el día de hoy no le dieron la gloria a Dios. Y muchos están donde no tenían que haber estado, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, en esta preciosa día en que estamos, pues queremos recalcarte algo. Lee la palabra de Dios, pide discernimiento de espíritu, no a todo le digas amén, no todo lo que brille es oro. Todo tienes que discernirlo y evaluarlo. Pero ¿con qué? Con la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, nadie te podrá engañar. Que Dios te bendiga y decimos shalom, shalom. Toda la honra, le doy toda la gloria a mi Cristo, quien vive por siempre.